10 minutos faltan para las 7 de la tarde. Recibimos a Alicia Contreras en esta conexión global para revisar todo lo que está ocurriendo y nos vamos a ir directamente a Nueva York. Cuéntanos. Así es, Mati, porque acaba de terminar el primer debate entre los candidatos a los secretarios generales, los candidatos a la Secretaría General de la ONU, entre ellos la expresidenta Michelle Bachelet. Tenemos imágenes de lo que fue esta cita, que fue bastante larga, y vemos entonces a la expresidenta Bachelet, ex también alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que debatió entonces con el resto de los candidatos entonces que apuestan para llegar a la Secretaría General de la ONU. Está Michelle Bachelet, entonces también está Rebecca Greenspan, ella es la candidata de Costa Rica, quien también es directora de la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo. Asimismo también está María Fernanda Espinosa, quien es ecuatoriana, pero fue nominada por Antigua y Barbuda. También está Rafael Mariano Grossi, de Argentina, el actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, que corre como uno de los favoritos entonces para lograr llegar a la Secretaría General de esta organización. Está también Macky Sall, de Senegal, y Caroline Rodríguez Birket, quien es de Guyana. Todos ellos entonces debatieron ante la Asamblea General de la ONU, partieron con un minuto entonces para explicar por qué ellos deberían ser escogidos en este cargo, y después respondieron distintas preguntas, principalmente de las críticas que recibe la organización, críticas respecto de la influencia de la ONU en los distintos conflictos a nivel mundial, también respecto de reformas que prometen hacerle a la ONU, y también distintos conflictos a nivel mundial. Por ejemplo, a la expresidenta Michelle Bachelet se le preguntó respecto del actuar de la ONU en la guerra en Gaza. Partió entonces, fue la expresidenta Michelle Bachelet entonces la que parte con este minuto para explicar por qué debería ser secretaria general de la ONU, y esto fue lo que dijo. Lo que el mundo necesita es un secretario general con las mejores credenciales posibles, y creo que las tengo. Soy una líder de probada eficacia con amplia experiencia política. Fui 2 veces presidenta de la República en mi país. El presidente de la República es jefe de Estado, pero también es jefe de gobierno. Demostré que puedo liderar negociaciones complejas y tomar decisiones difíciles al mismo tiempo que encuentro compromisos democráticos y construyo confianza y puentes entre los líderes mundiales. Segundo, tengo habilidades directivas, de gestión. Fui 2 veces ministra, Salud y Defensa, y 2 veces directora de entidades de la ONU. En todos los casos demostré que tengo la visión, el valor y la capacidad para lograr cambios. No solo reformas específicas, sino también reformas continuas para seguir mejorando las instituciones. Tercero, combino un firme apego a los principios y un enfoque en las soluciones, los valores y el realismo. Seré parcial únicamente a la carta. Y por último, creo que es hora de que haya una mujer al mando. Y me importan profundamente el planeta y la humanidad. Bueno, este proceso va a continuar porque ahora, a partir de julio de este año, entonces el Consejo de Seguridad empieza a realizar reuniones a puerta cerrada, también votaciones informales para evaluar a los distintos candidatos. Después se espera entonces que el Consejo de Seguridad emita una resolución para recomendar un candidato a la Asamblea General de la ONU. El Consejo de Seguridad tiene poder de veto, y si alguno de los países integrantes entonces decide vetar a algún candidato, lo puede hacer. Y es por eso entonces que se habla de que Rafael Grossi podría ser uno de los favoritos, dado que cuenta con el apoyo de Argentina, y también, aunque no formalmente, podría ser apoyado por Estados Unidos. Asimismo, entonces, después el Consejo de Seguridad de la ONU emite su recomendación, y a finales de este año, entonces, la Asamblea General de la ONU tiene que votar por el candidato, y a partir del 1 de enero del próximo año entonces debería asumir durante un cargo de 5 años el próximo secretario general de la ONU. Así que probablemente vamos a ver más instancias en las que se pueda ver a Michelle Bachelet entonces participando en conversatorios o foros entonces respecto de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Vamos a cambiar de tema y nos vamos a una de las noticias más importantes de la jornada, porque hoy el barril de petróleo superó los $100 y esto no lo hacía desde mayo pasado. Y la razón es porque se está escalando este conflicto, entonces esta guerra entre Irán y Estados Unidos, principalmente por lo que les comentábamos a inicios de esta semana, por la amenaza de los hutíes de Yemen a los barcos que pasen por el Mar Rojo, que se había convertido en una vía alternativa al estrecho de Hormuz. Hoy los hutíes confirmaron que atacaron 2 barcos entonces de Arabia Saudita y finalmente se disparó el precio del petróleo y también entonces hay incertidumbre respecto de lo que puede ocurrir con esta guerra. De hecho, el secretario general de la ONU, el actual Antonio Guterres, advirtió que esta guerra al parecer se está saliendo de control. Hace poco habló Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social. Él dice que responsabiliza a Irán por el actuar de los hutíes. Este grupo rebelde es apoyado por Irán y se ubica entonces en Yemen, y dice además que desde ahora en adelante cualquier daño a barcos que pasen por el estrecho de Hormuz deberán ser pagados por los fondos iraníes congelados entonces que tiene acceso Estados Unidos. Eso fue lo último que publicó entonces Donald Trump respecto de esta guerra con Irán. Escuchemos lo que dijo hoy Marco Rubio, secretario general de Estados Unidos, sobre los hutíes. Espero que paren, no deberían hacerlo, los iraníes los engañaron, saben, los hutíes fueron en gran medida inteligentes y se mantuvieron al margen de todo esto durante el conflicto, pero ahora aparentemente se han metido en esto, atacando a Arabia Saudita y sus barcos. Y por cierto, hace unas horas leí informes de que había un buque de combustible saudí con bandera china, es un barco chino, van a hacer explotar el barco chino y esto se convertirá en un problema para China. Esto se convertirá en un problema para todo el mundo, pero espero que la situación se calme porque creo que los hutíes, francamente, fueron engañados por los iraníes y fueron inteligentes al mantenerse al margen y deberían mantenerse al margen y deberían parar. Ya veremos qué pasa. Obviamente no es un desarrollo positivo. Nos vamos ahora a India porque protestas se están registrando en Nueva Delhi que se están propagando por el resto del país. Son manifestaciones convocadas por estudiantes y de hecho se habla del movimiento del Partido de las Cucarachas o el movimiento de la Generación Z. ¿Qué pasó en India? Se filtraron las respuestas al examen de acceso a la carrera de medicina. Millones de estudiantes toman este examen y solo un 5% accede a la carrera de medicina. Como se filtraron estas respuestas, obligó a que los estudiantes debieran repetir entonces esta prueba y lo que provocó una molestia entre los jóvenes, principalmente acusando que esto muestra el nivel de corrupción que hay en India y que beneficia a las élites de ese país. Es por eso que salieron a manifestarse y exigen, entre otras cosas, entonces la renuncia del ministro de Educación. Se están propagando por todo el país y ya se habla de que esta es la primera gran crisis del primer ministro de India, Modi. Y de hecho, él salió a hablar finalmente a través de su cuenta de red social X, donde asegura entonces que van a investigar qué pasó con esta prueba. Ahí tenemos entonces la publicación de Narendra Modi que dice: nada más importante que el bienestar y el futuro de nuestros jóvenes. Hemos decidido establecer tribunales de vía rápida para garantizar un castigo rápido y severo a los involucrados en la filtración de exámenes. Aquellos que intenten dañar el futuro de nuestros jóvenes no quedarán impunes. De todas maneras, estas manifestaciones han sido violentamente reprimidas por el gobierno y es por eso que esto también entonces ha incluso propagado más estas protestas. Y esto nos lleva al llamado Partido de las Cucarachas, que es quien está organizando estas manifestaciones. ¿De qué se trata? Hace un tiempo atrás, un juez del Tribunal Supremo criticó a los jóvenes y dijo que son como unas cucarachas por manifestarse en contra entonces del desempleo en ese país. Un estudiante decidió tomar esta frase que dice este juez del Tribunal Supremo y dice, bueno, ¿y qué pasa si las cucarachas entonces nos unimos? Entre otras cosas hay que decir que las cucarachas es muy difícil de matarlas y se propagan rápidamente y es por eso entonces que los estudiantes
toman esta crítica que les hacen, esta frase que hacen las autoridades de India y la usan a su favor y crean el llamado Partido Popular de las Cucarachas, en alusión al partido gobernante de India. Y ya las cuentas de Instagram de este partido tienen incluso más seguidores que las cuentas oficiales de gobierno, y es por eso que está llamando la atención entonces lo que están haciendo los estudiantes en India. Asimismo, la oposición a Modi también se está uniendo a estas manifestaciones. El fundador de este partido está teniendo una presencia importante entonces en las manifestaciones, también a través de su cuenta de Instagram, y hoy habló en una de las protestas donde reitera y exigen entonces la renuncia del ministro de Educación. Por favor, escucha a los estudiantes. Un ministro incompetente y fracasado no puede ser más importante que los millones de estudiantes de este país. Y si un ministro fracasado e incompetente es más importante que millones de estudiantes, entonces recuerde que ninguno de ellos votará por usted. Atentos entonces al término de las cucarachas en India porque están llamando la atención a nivel mundial. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Japón, donde hay una nueva ola de calor. Habíamos hablado de la ola de calor en Europa, pero también se está registrando entonces en este otro continente, específicamente en Japón. Hoy, este jueves, el país vivió una de sus jornadas más calurosas, al menos 14 muertos a raíz de las altas temperaturas y más de 10.000 hospitalizaciones en una semana. Entonces tienen alerta al país, que además está sufriendo una escasez de ambulancias, por lo que la situación se empeora. Pero Japón es un país muy innovador y crearon una máquina para alivianar las temperaturas. CNN, por supuesto, fue a probarla y esto se trata entonces este refrigerador a escala humana. Veamos. ¡Uy, qué frío! Esto no es una nevera para comida, es una nevera para personas, para quienes luchan contra el calor extremo mientras Japón sufre otro verano brutal. Por favor, déjenme aquí durante los meses de verano. Las temperaturas en Tokio han alcanzado casi los 38 grados Celsius esta semana y en algunas partes del país incluso han sido más altas. La Agencia Meteorológica de Japón ha creado un nuevo término para días como hoy, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius o 104 grados Fahrenheit, kokushobi, o días de calor intenso. La empresa que creó la nevera humana afirma que está diseñada para personas que trabajan al aire libre, como obreros de la construcción y personal de eventos. Además, forma parte de los esfuerzos de Japón para reducir las muertes por insolación. ¡Oh, wow! Se está haciendo frío. Eso de los cambios de temperatura no lo tienen. Sí, también es claro. Verdad que es bien peligroso eso. Bueno, vamos a ver si se replica esta idea japonesa entonces. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Estados Unidos en un tema que ha incomodado a miles de personas porque hay un brote de diarrea en ese país. Miles de personas han presentado síntomas de esta enfermedad, o de este síntoma más bien, y hay una investigación de por qué está sucediendo esto. Las cifras son brutales. Desde el 1 de mayo se han registrado 7.000 casos confirmados de esta diarrea explosiva y además 180 hospitalizaciones. La semana pasada fue el primer indicio de la posible respuesta, y es que una prueba dio positivo a la lechuga contaminada utilizada por Taco Bell. Y esto generó rápidamente problemas para esta cadena entonces de comida rápida en Estados Unidos. De hecho, hay una demanda colectiva en contra de Taco Bell e incluso tuvieron que crear un menú sin lechuga que cuesta $1 entonces para poder volver a encantar a sus clientes. Sin embargo, durante estos últimos días se confirmó que se trataba de un falso positivo. No está claro entonces si efectivamente es la lechuga contaminada de esta cadena entonces la causante de estos casos de diarrea explosiva en Estados Unidos. De todas maneras, la duda ya está instalada y está afectando las ventas de Taco Bell. Y la lechuga viene de México y es por eso entonces que ahora las miradas están puestas en México. México confirmó 3 casos de esta diarrea explosiva, pero asegura que no tienen indicios de que sea su lechuga la que está contaminada. Veamos el informe de Valeria León desde México.
La investigación sobre el brote de ciclospora en Estados Unidos se extiende hasta el centro de México. Autoridades estadounidenses rastrearon la lechuga iceberg, que es la que se sirve en restaurantes como Taco Bell de 5 estados en la Unión Americana, hasta encontrar un proveedor con operaciones directamente en el estado mexicano de Guanajuato. Este brote ya ha dejado más de 1.600 casos confirmados y decenas de hospitalizaciones en Estados Unidos. Este brote, llamado de la ciclospora, es un parásito que puede contaminar tanto alimentos o agua y provocar en las personas una diarrea severa, al igual que náuseas, cólicos y también fatiga. Y ante los señalamientos, la empresa Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado estadounidense la lechuga conocida como iceberg, procedente del centro de México. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, mejor conocido como la FDA, determinó que una muestra reportada inicialmente como positiva fue en realidad un falso positivo, esto en el estado de Guanajuato. Hasta ahora, ninguna de las muestras analizadas se han confirmado en esta presencia del parásito en este producto, que es la lechuga. Sin embargo, autoridades mexicanas decidieron realizar su propia investigación. Personal de salud y sanidad agroalimentaria se trasladó a Guanajuato para realizar inspecciones, analizar la trazabilidad de la lechuga y tomar nuevas muestras. Esto se hizo en coordinación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Así lo confirmó el secretario de Salud de México, David Kershenovich, quien aseguró, por cierto, que por ahora no existe evidencia que vincule la lechuga mexicana con este brote. Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento. Sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos. Y en México se han confirmado ya 3 casos de ciclospora, pero el secretario de Salud aseguró que se encuentran dentro de los niveles epidemiológicos habituales y que no existe un brote como tal en el país. Los 3 pacientes evolucionan favorablemente, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Salud, mientras que esta investigación, que ya inició en el estado de Guanajuato, continúa para determinar si existe alguna relación entre la producción mexicana y los casos registrados en Estados Unidos. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Hay que lavar bien la lechuga, es lo único que podemos hacer por ahora. Vamos a terminar Conexión Global con Jimothy. Mati, ¿te acuerdas de este mapache redondo que se hizo viral? Si tú buscas en Google Jimothy, te va a aparecer una sorpresa. Es tan viral que Google entonces lanzó un tipo de dibujo animado de Jimothy cuando uno lo busca en las redes sociales. Impresionante. Mira, ahí va a aparecer pronto entonces la imagen de Jimothy de la página web. Se está haciendo viral y de hecho personas siguen viéndolo y lo suben cuando lo ven en Seattle, lo suben en las redes sociales y se sigue propagando este mapache entonces redondo, y también se están viralizando otros animales que tienen la misma afección tiene Jimothy y se están haciendo virales. Mira, en breve viene la página web de Google. Sí, entonces, porque uno aprieta la manita en la página de Google y aparece nuevamente. Bueno, lo pueden ver también en sus celulares y en su laptop. Entonces, si ponen Jimothy en Google, les va a aparecer entonces un dibujo animado de Jimothy para que vean entonces. Y habrá peluches y todo. Nos imaginamos, ya. Así es. No apareció la imagen, pero bueno, la pueden buscar en Google. Bien, muchas gracias, Alicia. Mira, así como se van convirtiendo en virales. ¿Te acuerdas del monito que tenía el peluche? Ese también fue otro animalito de IKEA. Exactamente. Bien, muchas gracias, Alicia. Nos vamos a la pausa hasta ahora cuando son las 7:09 y ya regresamos. Nos vamos con esta imagen de San Antonio a esta hora de la tarde y regresamos con más.